En la víspera de Nochebuena, mis padres me abandonaron en un albergue para personas sin hogar con una sola maleta. Mi mamá dijo, aquí es donde pertenecen los fracasados. Mi hija Sofía, de 8 años, preguntó, abuela, ¿hicimos algo malo? Ella no respondió. Simplemente se marchó. El siguiente coche en llegar fue el del padre de mi hija y la expresión de su rostro era aterradora. Las velas aún ardían cuando mi madre se dio cuenta de que yo había traído lo único que ella había pasado 9 años tratando de hacer desaparecer. Primero, la parroquia de San Miguel Arcángel olía a pino y a cera caliente. Toda la congregación estaba de pie aplaudiendo, porque el padre Miguel estaba levantando una banda bordada que decía Pilar de la Comunidad y la acercaba al cuello de mi padre. Mi padre estaba de pie al frente como un hombre esperando una condecoración. Mi madre se sentaba en la primera banca con sus manos enguantadas entrelazadas, sonriendo con la sonrisa que usaba para el pueblo. Entonces me levanté en la última fila, con un sobre delgado en la mano, y su sonrisa se congeló a medio camino de sus ojos. Un año antes, en un estacionamiento cubierto de aguanieve, mi familia me había entregado una maleta. Esa noche yo había vuelto sosteniendo la de ellos. Lo que estaba a punto de decir vaciaría esa sala en 4 minutos. Pero para entender cómo terminé de pie en esa iglesia, con la vida entera de mi hija sellada en un sobre, tienes que volver a la Navidad anterior, a una maleta, un charco de nieve y las palabras que mi madre usó como una puerta que se cierra de golpe. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, donde las personas que todos subestimaron finalmente tienen la última palabra, y la verdad sobrevive a cualquier reputación construida para enterrarla. Soy Andrea. Si la historia de una persona tranquila defendiendo a su hija es el tipo de relato que te atrapa, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Un año antes mi mundo entero cabía dentro de una pequeña casa rentada en la calle de los Tulipanes, y pagaba por ese mundo con turnos de noche. Soy enfermera de urgencias. Llegaba a casa a las 7 de la mañana, oliendo todavía a antiséptico. Y allí estaría mi hija Sofía, de 8 años, alineando sus platos de fruta por color, porque le gustaba el orden como a mí. Éramos buenas en lo pequeño. Éramos buenas en el silencio. El problema era que la casa de la calle de los Tulipanes pertenecía a mis padres, y nunca me dejaron olvidarlo. La renta iba directamente a la cuenta de mi padre, y cada reparación venía con un sermón. Cambiaba los focos del porche yo misma, y aún así recibía una llamada sobre el voltaje del foco. La gente del hospital pensaba que yo lo tenía todo bajo control, y en su mayor parte era así. Podía dirigir una emergencia, sostener la mano de un extraño mientras moría, registrarlo todo limpiamente y checar mi salida con paso firme. Lo que no podía hacer era entender por qué una mujer que podía mantener la calma en toda una sala tenía que pedir permiso para volver a pintar el dormitorio de su hija. Me decía a mí misma que así era como funcionaba mi familia. Me decía muchas cosas en esos trayectos a casa. Sofía nunca pedía mucho. Pedía chilaquiles los domingos, que le trenzara el pelo lentamente y a veces, preguntaba por sus abuelos, porque nunca nos quedábamos mucho tiempo porque en las fotos de su rancho nunca aparecía su cara. Yo sonreía, cambiaba de tema y subía el volumen de la radio. Era una persona que se ganaba la vida arreglando cosas. Simplemente no me había permitido mirar de frente lo único en mi vida que estaba roto a propósito. Ese invierno, estaba a punto de descubrir exactamente cuán roto estaba, y quién exactamente lo había roto. Las comidas de los domingos en el rancho de mis padres eran una actuación, y Sofía y yo éramos la parte que desearían poder cortar. La propiedad de los García estaba a 12 minutos del pueblo, una casona blanca con una vitrina de cristal en la sala donde mi madre exhibía a la familia, el retrato de boda de Brenda, la graduación universitaria de Brenda, mi padre dándole la mano al presidente municipal. Había una foto escolar mía, de antes de todo. Y no había nada, ni un solo marco de Sofía. Lo notaba de la misma manera que notas un diente faltante con la lengua, una y otra vez sin poder parar. Esa noche mi madre puso el plato de Sofía en la esquina de la mesa, lejos de los demás, y lo llamó más espacio para sus codos. Mi padre apenas miraba a mi hija. Cuando Sofía alcanzó las tortillas, él observó su mano como si pudiera dejar una marca en el comal. Sofía fue dulce con todo ello. Dijo por favor y gracias con su vocecita clara, y elogió el mole de mi madre.
Y mi madre dijo, ¿no es encantador? Al aire por encima de su cabeza. Luego Sofía fue a lavarse las manos y mi padre dejó el tenedor. Lo dijo claramente de la misma manera que diría el pronóstico del tiempo, ningún nieto mío lleva esa cara. La cocina se quedó en silencio. Mi madre siguió comiendo. Sentí surgir el viejo reflejo, el que quería suavizarlo todo, mantener la paz, llegar al postre. En cambio me quedé mirando el espacio vacío en esa vitrina, y entendí por primera vez con claridad que ese vacío era una decisión que alguien tomaba y desempolvaba cada semana. Conduje a Sofía de vuelta a la calle de los Tulipanes esa noche, con ella tarareando en el asiento trasero, ajena a todo, y yo agarré el volante y me prometí que la protegería de saber lo que acababa de escuchar. No tenía idea de cuán pronto se pondría a prueba esa promesa. Si le hubieras preguntado a cualquiera en el pueblo sobre mí, habrían dicho que era la confiable, y lo habrían dicho tanto como un cumplido como una correa. Era la hija que siempre aparecía. Cuando las canaletas de mi padre se atascaban, yo subía la escalera. Cuando la presión arterial de mi madre se disparaba, la llevaba al cardiólogo y le traducía todo lo que el médico decía. Hacía turnos extra para cubrir la renta de una casa en la que vivía, pero que nunca sería mía. Me decía a mí misma que esto era amor, del tipo que se demuestra con hechos, del que no necesita ser dicho. La verdad era más simple y más dura. Era excesivamente responsable, de la misma manera que algunas personas están crónicamente agotadas sin notar el costo. Había construido todo mi sentido de valía a partir de ser útil, porque ser útil era lo único por lo que mi familia me había recompensado alguna vez. No tenía muchos amigos. El turno de noche devora tu vida social, y la vergüenza devora el resto. No invitas a la gente a una vida de la que te avergüenzas. Así que lo volqué todo en Sofía y en el hospital, y dejé que mis padres cobraran los intereses. Mirando hacia atrás, esa era mi debilidad. Y no era blandura. Era una especie de orgullo disfrazado de deber. Creía que si simplemente cargaba lo suficiente, hacía lo suficiente, nunca montaba una escena, la vitrina en la sala finalmente haría espacio para la cara de mi hija. Creía que la gente se ganaba el derecho a ser amada. Me tomó años y un estacionamiento helado aprender que algunas puertas permanecen cerradas, sin importar cuánto cargues a través de ellas. Pero ese invierno, todavía estaba subiendo escaleras, todavía traduciendo a cardiólogos, todavía diciéndome a mí misma que el próximo domingo podría ser aquel en que mi padre mirara a Sofía y viera a una niña en lugar de un veredicto. Lo siguiente que hizo mi familia me curaría de esa esperanza para siempre. Para entender a mis padres, tienes que entender lo que ellos adoraban. Y no era exactamente a Dios, era el estatus social. Mi madre dirigía el club de jardinería y se sentaba en la tercera banca del pasillo cada domingo, y la ferretería de mi padre había abastecido a la mitad de los ranchos de la región durante 30 años. Su religión era ser respetables en un pueblo lo suficientemente pequeño como para llevar la cuenta. Ese diciembre la iglesia celebró su kermés navideña, y observé toda la maquinaria en funcionamiento. Mi madre flotaba por el salón parroquial presentando a mi hermana Brenda y al esposo de Brenda, Patricio del Valle, cuya familia era dueña del banco local. «Conocen a los del Valle», decía, radiante, con una mano en el brazo de Patricio. Cuando se acercaba a mí y a Sofía, la presentación se detenía. Nos convertíamos en muebles. Una mujer del club de jardinería le preguntó amablemente a mi madre si esta era su nieta, y mi madre dijo, «Andrea ayuda en el hospital», y se llevó a la mujer. Sofía sostenía un buñuelo que aún no había mordido, observando a los adultos, aprendiendo algo que yo no quería que aprendiera. Me arrodillé y le dije que los buñuelos en casa eran mejores, y nos fuimos temprano. En el estacionamiento, Sofía preguntó por qué la abuela hablaba de todos menos de nosotras. No tenía una respuesta limpia, así que le di la deshonesta. Le dije que la abuela simplemente estaba ocupada. Lo que pasa con un pueblo como el nuestro es que la reputación es una moneda, y mis padres habían pasado 40 años ahorrándola. Protegerían ese saldo de la misma manera que otras personas protegen a un hijo. Eso ya lo sabía. Lo que aún no sabía era hasta dónde llegarían para mantener sus libros limpios, y que el precio que habían elegido pagar éramos mi hija y yo, dejadas silenciosamente en algún lugar donde el pueblo no tuviera que mirar. Había una pregunta que Sofía hacía quizás 2 veces al año, siempre a la hora de dormir,
siempre con la misma vocecita: «Mamá, ¿dónde está mi papá?». Durante 8 años, le había dado la respuesta que me habían dado a mí, porque la creía de la misma manera que crees algo que tu propia madre te jura. Le decía que su padre se había ido muy lejos antes de que ella naciera y no había vuelto. Le decía que no tenía que ver con ella, que era deseada, que algunos adultos simplemente se van. Cada palabra de eso se sentía mal en mi boca, y nunca me permití preguntar por qué. Esa noche en la calle de los Tulipanes, volvió a preguntar, trazando la costura de su colcha: ¿él sabía de mí? Y abrí la boca para darle la vieja respuesta y descubrí que no podía decirla del todo. Porque aquí está lo que había enterrado bajo 9 años de turnos de noche. El hombre que había amado, Elías, no parecía un hombre que se va. Había sido constante. Había sido la persona más deliberada que jamás conocí. Del tipo que etiqueta sus cajas de mudanza y llama a su madre todos los domingos. Cuando desapareció, nunca tuvo sentido. Y yo había metido ese no tener sentido en un cajón de mi pecho y lo había cerrado de golpe. Le dije a Sofía que a su padre le había encantado la idea de ella. Fue lo más honesto que había logrado decir en años, y no fue suficiente. Se durmió sosteniendo mi mano. Me senté en el borde de su cama en la oscuridad y sentí que ese viejo cajón se sacudía. Había pasado tanto tiempo siendo la responsable que nunca me permití ser la suspicaz. Una parte de mí siempre había sabido que la historia que me habían contado tenía una costura, de la misma manera que una herida tiene una costura, y que si alguna vez tiraba de ella, todo se abriría. Ese invierno, alguien estaba a punto de tirar de ella por mí. 9 años antes del estacionamiento, yo tenía 22 años y estaba segura de que el mundo era más grande que mi pueblo. Conocí a Elías Moreno en la cafetería de un hospital cuando era estudiante de enfermería y él estaba terminando la Facultad de Derecho, destinado al cuerpo jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Era callado de una manera que no ocupa espacio y llena toda la habitación. En fin, salimos durante 1 año. Conoció a mis padres exactamente una vez. Mi madre no dijo casi nada, y mi padre dijo demasiado. Y en el camino de regreso a la universidad, Elías me tomó de la mano y dijo suavemente: «A tu papá no le caigo bien». Le dije que a mi papá no le caía bien nadie. Estaba mintiendo para protegerlo de la verdadera razón, y lo sabía, la vergüenza de saberlo nunca me abandonó. Cuando quedé embarazada, estaba feliz de una manera aterrorizada, y Elías estaba feliz de una manera constante, ya hablando de cómo lo haríamos funcionar entre su comisión y mi titulación. Luego 2 cosas sucedieron muy juntas. Recibió sus órdenes, una larga asignación en el extranjero, del tipo en que el correo se mueve lentamente y las llamadas telefónicas son raras, y yo me enfermé. Preeclampsia, temprana y grave, del tipo que me puso en reposo en cama en el rancho de mis padres porque no podía estar sola y no podía permitirme otro lugar. Así que allí estaba yo con 22 años, tumbada de espaldas en el dormitorio de mi infancia, a 12 minutos del pueblo, dependiente para todo, comidas, transporte y correo, de las 2 personas que más querían que Elías se fuera. Quiero que te quedes con esa imagen. Una joven enferma aislada en un rancho separada del hombre que amaba por un océano y un sistema postal militar. Porque todo lo que sucedió después ocurrió en ese punto ciego, y las personas que estaban en él sabían exactamente cuán ciego era. El correo llegaba al rancho y mi madre me lo subía a mi habitación cada tarde con mis pastillas y mi té. Estaba demasiado enferma para caminar hasta el buzón yo misma. Quiero ser clara sobre algo porque he repasado esto durante 9 años, y necesito que sepas que no fui una tonta. Lo intenté. Le escribía a Elías 2 veces por semana. Le pregunté a mi madre más de una vez si había llegado algo de él, y ella negaba con la cabeza, me daba una palmadita en la mano y decía: «Los hombres son así bajo presión». Luego una tarde subió sosteniendo un único sobre, mi propia letra en el frente sellado con «devolver al remitente» y una nota doblada que, según dijo, venía metida dentro. La nota era corta y estaba escrita con una letra que no reconocí, y decía que lo había pensado mejor y no quería estar atado a un bebé en ese momento. Llamé a la base. Quiero que escuches eso. Desde mi lecho de enferma, llamé a la unidad de Elías e intenté contactarlo. Y un oficial cortés me dijo que no podía compartir la información de un miembro del servicio con alguien que no fuera pariente legal más cercano. No estábamos casados. No tenía ningún derecho.
El muro era real y estaba hecho de regulaciones, no de mi propia debilidad. Así que hice lo único que mi orgullo y mi agotamiento me permitieron. Dejé de escribir. Decidí que si él podía enviar una nota así, no lo perseguiría y criaría a mi hija libre de él. Construí toda mi vida adulta sobre la verdad de esa tarde. 9 años después descubriría que el sobre, el sello y especialmente esa nota habían sido arreglados por la mujer que me subía el correo con mis pastillas. Pero ese diciembre todavía pensaba que me habían abandonado. Estaba a punto de descubrir que me habían robado. Ese diciembre la familia comenzó a moverse de maneras que aún no podía interpretar. Mi hermana Brenda empezó a llamar más de lo que lo había hecho en años, con su voz brillante y frágil. Había, dijo, un asunto familiar que discutir antes de las fiestas, y quería que estuviéramos todos en el rancho sin distracciones. Sofía, entendí, era la distracción. Al mismo tiempo el pueblo bullía de comentarios sobre mi padre. La iglesia lo había elegido para algo llamado el pilar de la comunidad, un honor que otorgaban una vez al año a la familia que mejor representaba a la congregación, y la ceremonia se celebraría en Nochebuena. Mi madre estaba radiante como no la había visto en años. Mi padre lo llevaba como una corona que siempre había merecido. Debería haber sentido los engranajes girando, un honor construido sobre la imagen de la familia, una hermana de repente urgente por las apariencias, una nieta a la que nadie fotografiaría. Las cuentas estaban ahí. Pero yo estaba haciendo turnos dobles durante el ajetreo de las fiestas, y estaba cansada hasta los huesos. E hice lo que hacen las personas cansadas. Asumí que las personas que compartían mi sangre no conspirarían activamente contra mi hija. Llamé a mi madre para preguntar de qué se trataba el asunto familiar. Ella dijo: hablaremos en Nochebuena, cariño. No le des más importancia. Empecé a insistir, a hacer la pregunta directa por una vez en mi vida. Y la llamada se cortó como suelen cortarse las llamadas a 12 minutos del pueblo, donde la señal es escasa. Me dije que preguntaría en persona. Me dije que no había nada que preguntar. Arropé a Sofía esa noche y me quedé en el umbral de su puerta, viéndola dormir. Y en algún lugar al otro lado de ese oscuro municipio, mi madre estaba haciendo una lista y mi hermana estaba haciendo números. Y el plan que estaban tramando llevaba el nombre de mi hija. Descubriría de qué se trataba en un estacionamiento en la nieve con una maleta a mis pies. La reunión familiar tuvo lugar 2 días antes de Navidad en el rancho con Sofía aparcada frente a una película en la sala de estar para que los adultos pudieran hablar. Debería haberlo sabido por la disposición de los asientos, mi padre en la cabecera, mi madre a su derecha, Brenda frente a mí con una carpeta que no paraba de cuadrar contra la mesa como una presentadora de noticias. Brenda fue la que más habló. Dijo que la familia necesitaba simplificar algunas cosas antes del año nuevo. Dijo que la casa de la calle de los Tulipanes se estaba convirtiendo en una complicación. Luego deslizó la carpeta hacia mí, y dentro había un breve acuerdo que me haría desalojar la casa y, enterrado en el lenguaje legal, renunciar a cualquier reclamación sobre la propiedad familiar, presente o futura. Lo leí 2 veces, porque lo leo todo 2 veces. Es la enfermera que hay en mí. Pregunté por qué ahora. Brenda dijo que era simplemente una buena planificación. Mi padre dijo que la renta de 3.000 pesos estaba por debajo del mercado y que tenían una oportunidad. Mi madre dijo lo más claro de la noche. Dijo que sería mejor para todos si Sofía y yo encontrábamos nuestro propio camino, en algún lugar con menos atención sobre nosotras. Dejé la carpeta. No levanté la voz. Dije que no iba a renunciar al futuro de mi hija un martes porque el momento fuera conveniente, y que necesitaría un preaviso real por escrito sobre la casa, como cualquier inquilino. La temperatura en esa cocina bajó 10 grados. La sonrisa de Brenda se afinó. Mi padre cruzó las manos. Recogí a Sofía y su abrigo y condujimos los 12 minutos de vuelta a la calle de los Tulipanes. Y todo el camino seguí pensando que todo había terminado, que había mantenido la línea y ellos refunfuñarían y lo dejarían pasar. Había establecido un límite calmado y claro, de la manera que me habían enseñado a no hacerlo nunca. Aún no entendía que en mi familia un límite no era un final. Era un pistoletazo de salida. La represalia llegó rápida y silenciosa, que siempre fue el estilo de mi padre.
A la mañana siguiente una carta yacía en mi buzón en la calle de los Tulipanes, con el membrete de su ferretería en la parte superior, informándome que la casa iba a ser vendida, que el aviso entraba en vigor ese día, y que tenía 30 días para desalojar. 30 días con la Navidad en medio, y una niña en la escuela. La leí en el porche con mi uniforme de trabajo antes de un turno, el frío mordiendo a través de la tela, y sentí algo que no me había permitido sentir por mis padres en años, no dolor, sino cálculo. Por primera vez empecé a pensar como la gente de esa cocina, en lugar de como la hija que subía sus escaleras. No querían vender la casa. Querían que me doblegara. El desalojo era una forma de presión, programada para las fiestas para que la presión alcanzara su punto máximo cuando mis defensas estuvieran más bajas. Llamé a un colega que había pasado por una lucha legal y conseguí el número de un abogado de derechos de los inquilinos. Empecé mi propio archivo, el contrato de arrendamiento, la carta, las fechas. Quiero que te fijes en eso porque importa más adelante. El instinto que finalmente salvaría a mi hija comenzó en ese porche helado con una carpeta de Manila y una negativa a entrar en pánico. Esa noche senté a Sofía y le dije con cuidado que podríamos mudarnos pronto, y que mudarse podría ser una aventura. Me preguntó si seguiríamos cerca de su escuela. Le dije que me aseguraría de ello. Lo decía en serio. Lo que no sabía era que mi familia ya había decidido que no tendría mis 30 días, que había un plan más rápido y frío, y que llevaba el disfraz de un favor. 2 mañanas después, en Nochebuena, mi madre me llamó, cálida como un pan recién horneado, y se ofreció a llevarnos a Sofía y a mí a un lugar que ya estaba preparado para nosotras. Debería haber detectado la trampa en ello. Deseaba tanto creerle. La Nochebuena llegó gris y pesada, el cielo del color de un moretón, la nieve ya comenzando a caer al mediodía. La llamada de mi madre había sonado casi amable. Dijo que ella y mi padre habían encontrado un lugar de transición para Sofía y para mí, un sitio donde podríamos quedarnos mientras nos recuperábamos, y que nos llevarían para que yo no tuviera que arreglármela sola con el mal tiempo. Todo lo inteligente en mí dudó, pero estaba agotada. Las carreteras se estaban poniendo mal. Mi propio coche tenía una llanta que llevaba un mes cuidando, y Sofía estaba emocionada porque la abuela finalmente iba a hacer algo con nosotras en Navidad. Esa última parte fue la que me convenció. Sofía se puso su abrigo bueno, el rojo, y preparó su propia mochilita con sus 2 libros favoritos y el conejo de peluche que tenía desde los 3 años. Empaqué una maleta para las 2, la grande y gris, porque mi madre dijo que el lugar estaba amueblado y que no necesitaríamos mucho por ahora. Me dije a mí misma que nos ocuparíamos del resto después de las fiestas. Abracé a Sofía en el asiento trasero del sedán de mi padre y me deslicé a su lado, y mis padres se sentaron delante. Mi padre conduciendo, las manos enguantadas de mi madre cruzadas en su regazo. Nadie dijo mucho. La calefacción hacía tic-tac. Sofía pegó la cara a la ventana y nombró las luces de Navidad a medida que pasábamos, y mi madre dijo, sin darse la vuelta. Nos alejamos del pueblo, no hacia los apartamentos más bonitos junto al río, sino más allá de la tienda de forrajes, hacia la carretera del condado, y un pequeño nudo frío comenzó a formarse bajo mis costillas. Pregunté a dónde íbamos exactamente. Mi padre dijo, lo verás en un minuto. La nieve cayó más fuerte, el nudo se apretó más, y luego el coche redujo la velocidad y los faros barrieron un edificio bajo de ladrillo con un letrero pintado a mano. Y leí la palabra en el letrero y dejé de respirar. El letrero decía Casa de la Esperanza y debajo en letras más pequeñas, albergue para mujeres y niños. Mi padre puso el coche en punto muerto. Por un segundo nadie se movió, los limpiaparabrisas se arrastraban por el cristal, la calefacción hacía tic-tac, y Sofía miró del edificio a mí con el comienzo de una pregunta en su rostro. Mi madre salió primero. Abrió mi puerta, y el frío entró como una mano. Sacó la gran maleta gris del maletero y la dejó en el aguanieve a mis pies, con la pulcritud de quien pone una mesa. Salí porque no sabía qué más hacer, y Sofía salió corriendo tras de mí con su abrigo rojo, agarrando a su conejo. Dije su nombre, el nombre de mi madre. Dije, ¿qué es esto? Y mi voz no sonaba como la mía. Mi padre permaneció al volante con las manos en el 10 y las 2, mirando al frente como si estuviera en un semáforo.
Mi madre me miró y no había crueldad en su rostro, que fue la peor parte. Solo había certeza, la calma de una mujer que había decidido algo hace mucho tiempo y finalmente lo estaba haciendo. Dijo, aquí es donde pertenecen los fracasados, de manera uniforme y tranquila, con la voz que usaba para leer las escrituras. Sofía dio un paso adelante entonces, la nieve atrapada en su pelo, y miró a la única abuela que tenía, y formuló la pregunta que oiré por el resto de mi vida. Abuela, ¿hicimos algo malo? Mi madre no respondió. No bajó la mirada. Volvió al coche y cerró la puerta y los seguros sonaron, y mi padre salió del estacionamiento, los neumáticos silbando en la carretera mojada, las luces traseras encogiéndose hasta que la nieve las tragó. Me quedé allí con la mano de mi hija en la mía y una maleta en el aguanieve, y la pregunta de una niña suspendida en el aire helado sin respuesta que la atrapara. Había sido la responsable durante 31 años y mi familia acababa de marcharse y dejarnos en la nieve en Nochebuena. Sofía empezó a temblar, y eso rompió el hechizo mejor que cualquier otra cosa. Niña con frío, muévete. Recogí la maleta, tomé su mano y nos dirigí hacia la puerta iluminada, porque la alternativa era quedarse en un estacionamiento sintiendo y sentir podía esperar. Dentro el vestíbulo era cálido y sencillo. Sillas de vinilo, una nochebuena de imitación, una cadena de papel que algún niño había hecho, enrollada a lo largo del mostrador de recepción. Una mujer salió de detrás del mostrador antes de que pudiera encontrar las palabras. Se llamaba Ivone, y tenía la mirada serena de alguien que había visto llegar a gente en peor estado que yo y nunca se lo había hecho sentir. Se agachó primero al nivel de Sofía, no al mío, y le dijo que había chocolate caliente en la parte de atrás y una mesa de manualidades. Y Sofía, Dios bendiga su resiliencia, me miró pidiendo permiso y luego fue. Ivone se levantó, me miró y no preguntó qué había pasado. Simplemente dijo, siempre mantenemos camas libres en Navidad. No estás desplazando a nadie. Luego me guió a través del proceso de admisión como si fuera la cosa más ordinaria del mundo. Un portapapeles, algunas preguntas, la llave de una habitación compartida y limpia con 2 camas hechas y una ventana. Nunca se inmutó por el hecho de que mi familia me hubiera dejado aquí. Lo anotó sin comentarios. Y esa pequeña amabilidad profesional, esa negativa a añadir vergüenza a la herida, es algo que le deberé para siempre. Me quedé en esa pequeña habitación, y quiero que recuerdes la maleta, el abrigo rojo, la pregunta que mi hija hizo en la nieve, porque todo lo que mi familia construyó ocultando a mi hija estaba a punto de desmoronarse. Y comenzó aquí con una extraña que nos trató como personas. Si todavía estás con nosotros, escribe estoy aquí en los comentarios y quédate cerca, porque ni siquiera había desabrochado esa maleta cuando unos faros barrieron de nuevo el estacionamiento, y un segundo coche entró, y fui a la ventana pensando que mis padres habían vuelto. No eran mis padres. El coche era desconocido, oscuro, cuidadoso en la nieve y se detuvo en ángulo ocupando 2 espacios, como si el conductor hubiera dejado de pensar en aparcar. Un hombre salió. Era alto con un abrigo oscuro, y se quedó un segundo mirando el letrero, Casa de la Esperanza, albergue para mujeres y niños. E incluso a través del cristal y la nieve, pude ver algo en la postura de sus hombros que me erizó el vello del brazo. Luego se giró hacia la ventana, hacia la luz, y vi su rostro, y los años se desvanecieron de golpe. Elías, mayor con la mandíbula más dura, pero inconfundiblemente él. Y la expresión de su rostro fue lo más aterrador que había visto en toda la noche. No porque estuviera dirigida a mí, sino por lo que era. Era furia. Del tipo frío. Del tipo que no grita porque ya ha pasado la etapa de los gritos. Era el rostro de un hombre leyendo las palabras albergue para niños, en un letrero que de alguna manera, tenía a su propia hija detrás. Ivone apareció a mi lado y preguntó en voz baja si lo conocía. Dije que sí. Lo dije antes de decidirlo. Entró por la puerta, y el aire cálido del vestíbulo lo golpeó, y sus ojos pasaron directamente por mi lado hacia la mesa de manualidades en la parte de atrás, donde una niña pequeña con un abrigo rojo estaba pegando bolas de algodón en un muñeco de nieve de papel, tarareando. Se quedó muy quieto. Miró a Sofía y luego a mí, y su voz, cuando llegó, era baja, uniforme y temblorosa por debajo. Andrea, solo mi nombre. Y entendí de pie allí en un albergue para personas sin hogar en Nochebuena, que la historia que me habían contado durante 9 años,
la historia sobre la que se construyó toda mi vida adulta, estaba a punto de ser demolida hasta los cimientos. Y que el hombre al que me habían enseñado a llamar cobarde acababa de conducir a través de una tormenta de nieve para encontrarnos. Nos sentamos en 2 sillas de vinilo en la esquina de ese vestíbulo mientras Sofía se mantenía ocupada con su muñeco de nieve. Y Elías me contó cómo había llegado a estar en el estacionamiento de un albergue en la peor noche de mi vida. Su madre había muerto un mes antes. Revisando su casa, había encontrado una caja que ella había mantenido oculta, y dentro de ella, una carta que yo había escrito 9 años antes dirigida a él, que de alguna manera había terminado de vuelta a la casa de la familia Moreno con una nota adjunta. Había reconocido mi letra al instante. Dijo que la había leído 4 veces en la cocina vacía de su madre antes de entender lo que estaba viendo. La carta no coincidía con la historia que él había estado viviendo, de la misma manera que su desaparición nunca había coincidido con la historia que yo había estado viviendo. Así que había hecho lo que hace un hombre entrenado en evidencias. Empezó a tirar de los hilos. Durante la mayor parte de una semana, me había rastreado hasta nuestro pueblo, luego hasta la casa en la calle de los Tulipanes, y ya había pasado por delante 2 veces, armándose de valor para llamar a la puerta. Cuando finalmente regresó esa noche, el vecino le dijo que una familia había subido a una mujer y a una niña a un sedán apenas 1 hora antes y se habían marchado hacia la carretera del condado. Había seguido la única carretera que tenía sentido, buscando luces traseras, y el letrero iluminado de la Casa de la Esperanza lo había atraído. No había sabido de Sofía, no realmente, no con certeza, hasta que la vio a través de la ventana. Mantuvo la voz baja todo el tiempo porque Sofía estaba a 6 metros de distancia, pero sus manos estaban planas sobre sus rodillas y presionadas con fuerza, de la manera en que te sostienes cuando lo estás sosteniendo todo. Me miró y me hizo la pregunta que llevaría el resto de la noche y el próximo año responder. Andrea, dijo, ¿te dijeron sobre mí? Y me di cuenta de que dijera lo que dijera a continuación, 2 versiones de los últimos 9 años estaban a punto de ser puestas una al lado de la otra, y solo una de ellas podía ser verdad. Sofía se acercó antes de que pudiera responder, mostrando su muñeco de nieve de bolas de algodón para que lo inspeccionara, y observé a Elías conocer a su hija por primera vez en el rincón de manualidades de un albergue. No la agarró ni lloró, ni lo hizo sobre sí mismo. Miró el muñeco de nieve como si fuera la cosa más fina que le hubieran mostrado y le hizo preguntas serias sobre su construcción. Y Sofía, que medía a cada adulto por si la tomaban en serio, decidió en el acto que le gustaba. No sabía quién era él. Yo no estaba lista para decírselo, y él no presionó. Simplemente la dejó tener 8 años. Cuando ella regresó a la mesa, mantuvimos la voz baja y comenzamos a poner las 2 historias una al lado de la otra, y las costuras se mostraron de inmediato. Le hablé de la carta de vuelta, de la nota que decía que no quería estar atado a un bebé. Su mandíbula se tensó. Me dijo que me había escrito constantemente durante 2 meses desde el extranjero y no había recibido nada a cambio, y luego recibió un breve mensaje, pasado a través de canales que nunca pudo rastrear, diciendo que yo había seguido adelante y no quería contacto. Nos sentamos allí a la luz de la lámpara, haciendo la terrible aritmética. Sus cartas desaparecidas. Mis cartas desaparecidas. 2 notas que ninguno de los 2 había escrito. Cada una perfectamente diseñada para hacer que el otro dejara de intentarlo. Las cartas no se desvanecen en ambas direcciones por accidente. Alguien se había interpuesto entre nosotros durante meses y se había asegurado de que cada uno creyera que el otro se había alejado. Pensé en quién me subía el correo con mis pastillas. Pensé en una vitrina de cristal sin espacio para la cara de mi hija. El nudo bajo mis costillas, ese que sentí en el estacionamiento, se convirtió en algo más frío y constante, algo que seguiría allí 1 año después, cuando entrara en esa iglesia. Elías dijo que quería ver la carta y la nota, si todavía las tenía. Las tenía, y le dije que había algo que él también necesitaba ver. Lo había traído del coche, una carpeta de acordeón gastada, del tipo que usan los abogados, hinchada en las costuras. La dejó en la silla vacía entre nosotros, y la abrió. Y comprendí que Elías Moreno había pasado el mes desde el funeral de su madre construyendo un caso, de la única manera que sabía. Dentro había cartas, sus cartas, las que me había escrito desde el extranjero, 1 docena de ellas,
cada una dirigida con su cuidadosa letra de imprenta a mí, en el rancho, y cada una sellada y devuelta. Las fue colocando una por una sobre la silla de vinilo, como si fueran cartas, y en cada sobre, en el frente, con una caligrafía que yo había visto toda mi vida en las etiquetas de los regalos de Navidad, en las listas de la compra y en las autorizaciones escolares. Alguien había escrito una sola palabra con una dura tinta azul. Puso el fajo en la silla entre nosotros y reconocí la letra de mi madre antes de poder leer la palabra que había estampado en cada sobre. Rechazado. 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 Una docena de veces de puño y letra de mi madre, la misma palabra, la misma inclinación en la R. Las cartas nunca habían sido devueltas por Elías. Nunca me habían llegado. Habían llegado al rancho o habían sido interceptadas en el buzón que mi madre vaciaba cada tarde, marcadas como rechazado de su propio puño y letra, y devueltas a la oscuridad mientras ella subía las escaleras hacia mi lecho de enferma. Me daba una palmadita en la mano y me decía que los hombres eran así bajo presión. Tomé una. El matasellos era de una semana en la que yo había estado postrada en cama, escribiéndole a él una carta que nunca vería. Estaba sentada en un albergue para personas sin hogar, en Nochebuena, sosteniendo la prueba, con la letra de mi madre, de que no solo había desaprobado al hombre que amaba. Se había metido en mi vida y lo había extirpado quirúrgicamente y luego había pasado 9 años dejándome creer que me habían abandonado. Elías me observó mientras la sostenía. Dijo muy bajo, necesitaba que vieras que era real. Era real. Era la cosa más real que jamás había sostenido. Y supe en ese mismo instante que iba a hacer que todo el pueblo lo viera también. Puse uno de esos sobres junto a la nota que mi madre me había entregado 9 años atrás en mi lecho de enferma, aquella nota, con la letra desconocida, que decía que Elías no quería atarse a un bebé. Soy una persona que lee todo 2 veces, y había tenido 9 años para memorizar esa nota. Una al lado de la otra a la luz de la lámpara del albergue, la verdad era obvia, de la manera en que la verdad suele serlo una vez que alguien deja de ocultarla, la barra de la T, la pequeña, E apretada. Mi madre había disfrazado su letra, pero no lo suficiente, porque nunca imaginó que los 2 trozos de papel yacerían alguna vez en la misma habitación. No sentí un torrente de lágrimas. Sentí lo contrario. Un enfoque frío y limpio del tipo que tengo a las 3 de la mañana cuando un paciente se está muriendo y todos los demás entran en pánico. Dije más para mí misma, necesito saberlo todo antes de hacer nada. Elías preguntó a qué me refería. Le dije que no iba a llamar a mi madre y gritar, y que no iba a marchar al rancho y tener una pelea en una cocina donde simplemente se cerrarían en banda y luego lo reescribirían como si yo estuviera histérica. Había actuado con sigilo toda mi vida. Era buena en el sigilo. Iba a ser sigilosa un poco más, e iba a reunir cada pieza, y luego iba a poner la verdad en un lugar del que nunca pudieran retractarse. Elías me miró durante un largo momento y dijo, de acuerdo, entonces lo haremos bien. Nosotros. No había tenido un nosotros en 9 años. Antes de que pudiera asimilarlo, una vocecita llegó desde el otro lado del vestíbulo. Sofía se frotaba los ojos junto a la mesa de manualidades. La noche finalmente la alcanzaba, preguntando por mí, preguntando dónde íbamos a dormir. La pregunta me sacó de ese lugar frío y me devolvió al cálido, el único lugar que siempre importó. Fui hacia mi hija. La recopilación comenzaría mañana. Pasamos 2 noches en la Casa de la Esperanza y nunca me avergonzaré de ello, sin importar la intención de mi madre. Al tercer día, Yvonne me ayudó a conseguir un apartamento de transición que gestionaba el albergue. Un pequeño apartamento amueblado de un dormitorio al otro lado de la ciudad, limpio, con una puerta que se cerraba con llave desde dentro y sin un propietario llamado García. Sofía colgó su muñeco de nieve en el refrigerador. Volví a urgencias para mi primer turno después de Navidad y descubrí que el trabajo, aquello en lo que me había refugiado durante años, era ahora lo que me sostenía. Pero algo en mí había cambiado en el vestíbulo de ese albergue. Ya no me estaba recomponiendo para sobrevivir. Estaba reuniendo pruebas. Soy metódica por profesión. Dame un problema y lo registraré. Así que empecé un archivo real, no la carpeta de Manila improvisada del porche, sino un registro organizado,
la carta de desalojo con el membrete de mi padre, las fechas, el contrato de arrendamiento, fotografías del espacio vacío en la vitrina de cristal, que había tomado discretamente con mi teléfono a lo largo de los años sin admitir nunca por qué, y la carpeta de acordeón de Elías, fotografiada y copiada, los originales guardados en un lugar seguro. Llamé al abogado y me enteré de que mis padres no podrían habernos echado legalmente esa noche, lo cual importaba menos por la venganza que por la claridad. Me dijo que no habían actuado por derecho. Habían actuado por crueldad, y apostaron a que yo estaría demasiado avergonzada como para hacer ruido. Habían apostado por la antigua Andrea. Elías empezó a venir los fines de semana, cuidadoso y lento, dejando que Sofía se acostumbrara a él como el amigo de mamá, Elías, antes de que ninguno de los dos dijera la palabra padre. Nunca forzó el ritmo. Le habían robado 8 años, y se negó a robarle el 9º a su propia hija por precipitarse. Verlo ser tan paciente me dijo todo lo que la nota de mis padres había mentido. El hombre no era un cobarde. Era la persona más firme de la habitación, y los dos apenas estábamos empezando. La siguiente pieza provino de la propia vida de Elías, y cerró un agujero que no sabía que existía. Un sábado, desplegó un segundo juego de documentos sobre la mesita de mi cocina mientras Sofía dormía la siesta. Eran sus registros de servicio, fechas de asignación y, lo más importante, una copia de una demanda de reconocimiento de paternidad que había presentado años atrás después de regresar a México, ya que el mensaje de no contacto, de mi parte, nunca le había cuadrado. Había intentado por su cuenta establecer la paternidad y localizarme. El expediente lo demostraba. También mostraba por qué había muerto, después de repetidos intentos fallidos de notificación personal. Las notas del actuario decían que no se podía localizar a la demandada en la dirección proporcionada, y el asunto se había suspendido porque, para entonces, mis padres nos tenían a mí y a la pequeña Sofía viviendo donde les era conveniente, y la dirección del rancho que él tenía era un callejón sin salida que ellos controlaban. Se había topado con el mismo muro que yo, pero desde el otro lado, construido con las mismas regulaciones y la misma información interceptada. Me quedé sentada mirando un rastro de papel que demostraba que el hombre había pasado años intentando encontrar a su hija a través de la puerta principal de la ley, mientras mi madre silenciosamente tapiaba cada entrada. Era importante por 2 razones. Demostraba su intención más allá de cualquier, podría haberse esforzado más, que mi familia pudiera lanzar, y le daba a todo el asunto una columna vertebral de documentos, fechas, expedientes, matasellos y membretes que ninguna cantidad de narración lacrimógena de mi madre podría doblegar. Soy enfermera. Creo en los historiales porque los cuerpos mienten y los números no. Ahora, tenía un historial del crimen de mi propia familia, y se leía con claridad. Elías me preguntó qué quería hacer con él. Le dije que aún no estaba segura, pero que, fuera lo que fuera, tendría que suceder donde ellos no pudieran controlar la sala. No una cocina, no una llamada telefónica, sino en algún lugar con testigos a los que habían pasado 40 años tratando de impresionar. Se quedó callado, pensando. Ninguno de los dos dijo la palabra iglesia todavía, pero ya estaba en la habitación, esperando que nos diéramos cuenta. Para la segunda semana de enero, Elías y yo teníamos toda la verdad en nuestras manos, y mis padres no tenían ni idea de que teníamos algo. Esa es la parte con la que quiero que te quedes, porque cambió por completo cómo se sintieron los siguientes 11 meses. Teníamos las cartas rechazadas de puño y letra de mi madre. Teníamos la nota falsificada que coincidía con ellas. Teníamos los expedientes y registros de servicio de Elías que demostraban que había luchado por encontrarnos. Teníamos a Ivone, una testigo creíble y profesional que había visto a mi propia familia depositarme en un albergue y anotarlo en el registro de entrada. Teníamos la carta de desalojo con el membrete de mi padre, fechada y firmada. Teníamos un relato limpio, fechado y respaldado por documentos de un engaño de 9 años. Y al otro lado de la ciudad, mis padres navegaban hacia la Navidad del año siguiente, gordos y felices. Mi padre practicando su discurso del pilar de la comunidad. Mi madre presidiendo la planificación de primavera del club de jardinería. Ambos contando la misma vieja historia a cualquiera que quisiera escuchar. Que la pobre Andrea había tirado su vida por la borda. Que el hombre se había fugado. Que habían hecho lo mejor que podían como cristianos con una situación difícil. Le estaban mintiendo a un pueblo que les creía.
Y por primera vez, yo era la que tenía la última página. La tensión en mi vida dejó de ser, ¿sobreviviré a esto? Y se convirtió en, ¿cuándo se enterarán de que lo sé? Entraba en el mercado y veía a mi madre presidiendo en la sección de flores. Y donde antes me sentía pequeña, ahora me sentía paciente. Asentía con la cabeza y seguía adelante, porque lo peor que podía hacer era revelar mi juego antes de tiempo y darles tiempo para manipularlo, para buscar abogados, para suavizarlo, para convertir las cartas rechazadas en un malentendido de una época estresante. No. La prueba solo valía lo que valía el momento. Así que empecé a pensar seria y fríamente en el único momento del año en que todo el pueblo estaría en una misma sala, observando a mi familia, listos para creer lo que se les mostrara. Ya sabía la fecha. Ellos también. La habían elegido ellos mismos. La fecha era la víspera de Nochebuena. La iglesia lo anunció en el boletín de febrero y de nuevo desde el púlpito en primavera. La parroquia de San Miguel Arcángel celebraría una misa de gallo especial en Nochebuena, y la pieza central sería la presentación del pilar de la comunidad, a la familia García, un hogar cuya fidelidad ha anclado esta congregación durante décadas. El rostro de mi padre estaría en el programa. Todo el pueblo vendría, porque todo el pueblo siempre venía a la misa de Nochebuena, y este año habría una coronación adjunta. Ocurriría exactamente un año después de que mi madre dejara una maleta en la nieve y me dijera a dónde pertenecen los fracasados. No elegí esa fecha por su poética, aunque no pretenderé que la simetría no satisfizo algo en mí. La elegí porque era la única noche en que la mentira estaría más completamente ensamblada en un solo lugar. La familia, el pueblo, la iglesia, la imagen, todo ello apilado e iluminado por la luz de las velas esperando. Una mentira nunca es más vulnerable que en el momento en que hace su reverencia. Ellos eligieron una iglesia y una noche santa para coronar a mi padre. Yo decidí usar la misma noche para devolverle a mi hija su nombre. Si has llegado hasta aquí con nosotros, quédate cerca. Las velas están casi encendidas. Y no querrás perderte lo que sucedió en ese santuario. Dale a suscribir para que te encuentre. Durante los meses siguientes, hice el trabajo paciente y poco glamuroso. Confirmé cada fecha. Hice copias limpias. Hablé discretamente con Ivone sobre si estaría dispuesta a asistir a una misa de Nochebuena, y ella dijo, cariño, llevaré un rebozo. Aprendí el orden del servicio, cuando llamarían a la familia al frente, cuando se abriría el turno para testimonios. Construí todo hacia atrás a partir de un momento, la cabeza de mi padre inclinada para recibir una banda y mi voz, tranquila, pidiendo a la sala un minuto de su tiempo. Aquí está la parte de la que menos orgullosa me siento, y que volvería a hacer sin pestañear. Hice las paces, o lo aparenté. A finales del invierno, llamé a mi madre, suavicé mi voz y le dije que había tenido tiempo para pensar y que no quería pasar el resto de nuestras vidas distanciadas. Dije que el albergue había sido una llamada de atención para ponerme en pie, lo cual ella escuchó como la disculpa que quería, en lugar de la acusación que era. Se ablandó de inmediato porque nada halaga más a una persona que ser secundada por alguien a quien ha hecho daño. Empecé a ir a las comidas de los domingos de nuevo con Sofía a cuestas, tragándome mi comida y mi furia a partes iguales. El humor seco es como sobrevivo a las cosas. Solía bromear con Elías diciendo que nunca había actuado tan bien en mi vida, que el hospital debería darme un escenario. La actuación me compró dos cosas. Me compró tiempo sin que mis padres sospecharan que se avecinaba una tormenta. Y me compró acceso a la casa, a las conversaciones, a los cabos sueltos. Mi madre, cómoda de nuevo, se volvió descuidada, como lo hacen las personas cómodas. Hablaba delante de mí. Me dejaba entrar en las habitaciones. Asumió que la antigua Andrea había vuelto. La que cargaba con las cosas y mantenía la paz, y nunca miraba con demasiada atención la vitrina. Cada domingo me sentaba en esa mesa y veía a mi padre saborear su próximo honor, y pensaba en una docena de sobres marcados como rechazado, y pasaba las tortillas. Fue el engaño más largo de mi vida, y el objetivo era mi propia familia, y había aprendido las reglas de ellos. Me enseñaron que la cara tranquila es la fuerte. Me enseñaron que nunca dejes que la otra persona vea el cuchillo hasta que ya esté en la habitación. Estaba usando sus propias lecciones y no se daban cuenta,
porque nunca habían imaginado que yo hubiera estado prestando atención. Entonces, un domingo vi algo en el escritorio de mi padre que lo cambió todo. Era una carpeta del mismo tipo que mi hermana había cuadrado contra la mesa de la cocina un año antes, dejada abierta en el escritorio de mi padre mientras la familia discutía sobre el pastel en la habitación de al lado. No voy a fingir que no miré. Miré y leí rápido, de la manera en que lees un historial antes de las rondas. Era el borrador de un fideicomiso, un documento legal que transfería el rancho, la ferretería y la casa de la calle de los Tulipanes a un acuerdo que ponía a Brenda y a Patricio del Valle al control de todo, con una cláusula que leí 3 veces para asegurarme. Me nombraba específicamente como excluida, citando distanciamiento y conducta inconsistente con los valores familiares, y estaba fechado para ser finalizado antes del año nuevo. De repente todo el último año se reorganizó en mi mente, de la misma manera que un diagnóstico encaja una lista de síntomas en una sola enfermedad. El desalojo, el albergue, la urgencia antes de las fiestas. Nada de eso había sido solo por el horror de mi madre ante una nieta de piel morena. Aunque eso era real, y era el motor, también había sido por dinero. Brenda necesitaba los activos de la familia, y para conseguirlos limpiamente necesitaba que yo fuera desacreditada, presentada como la inestable, la fracasada, la hija que había tirado su vida por la borda. Porque un heredero desacreditado es un heredero fácil de excluir. El albergue no fue solo crueldad, fue documentación. Fue ellos construyendo la historia de que yo pertenecía a un lugar como ese, para que excluirme del fideicomiso pareciera prudencia en lugar de robo. Estaba de pie en el estudio de mi padre con el corazón latiendo lento y fuerte, y comprendí que el prejuicio de mi madre y la codicia de mi hermana se habían trenzado en una sola cuerda, y habían usado la cara de mi hija para atar el nudo. Cerré la carpeta exactamente como la había encontrado. Volví a la cocina y acepté un trozo de pastel, y empecé a pensar en los del Valle y en lo mucho que no sabían. Los del Valle eran el banco, lo que en nuestro pueblo significaba que eran lo más parecido a la realeza, y Brenda se había casado con ellos como si estuviera reclamando un trono. Lo que aprendí en las semanas siguientes, escuchando más de lo que hablaba, fue que el trono estaba hueco. Brenda y Patricio estaban ahogados en deudas. Había habido malas inversiones, un estilo de vida sostenido a base de crédito y un matrimonio que funcionaba a base de apariencias, como la vida de mis padres. Brenda necesitaba los activos de los García no solo por codicia, sino por miedo. Se estaba ahogando y el rancho era una balsa, para subirse a ella, estaba dispuesta a empujarnos a mí y a mi hija. Los del Valle, mientras tanto, se enorgullecían de un nombre impecable. El viejo señor del Valle, el padre de Patricio, era un pilar en la parroquia, el tipo de hombre que repudiaría a un hijo por un escándalo y lo llamaría Principio. No sabía que la familia de su nuera había abandonado a una nieta en un albergue. No sabía que los perfectos García se sentaban sobre un fraude de 9 años contra su propia sangre. Creía la misma historia abrillantada que todos creían. Y eso me dio una segunda palanca, una que casi me sentí culpable de usar, y luego recordé la nieve. Si la verdad salía a la luz, realmente a la luz, delante de todos, documentada, no solo derribaría a mis padres. Detonaría la fusión que Brenda estaba desesperada por completar, porque los del Valle nunca atarían su nombre impecable a una familia expuesta como fraudulenta en su propio santuario. No planeaba mentir sobre nada. Esa era la belleza y el terror de todo esto. Solo tenía que llevar la verdad a la única sala donde todos aquellos cuya opinión mi familia había pasado una vida comprando estarían sentados, y dejar que cada uno de ellos hiciera las cuentas en público, en tiempo real. Mis padres habían construido toda su defensa a partir de la buena opinión de los demás. Yo iba a entrar y entregarles los recibos. En noviembre mi madre me pidió que fuera al rancho sola, solo chicas, y casi digo que no y luego fui, porque había aprendido que las habitaciones en las que no quería entrar eran generalmente las que tenían algo dentro. Nos sentamos en su cocina y preparó té. Y por primera vez en mi vida, me contó algo verdadero sobre sí misma. Me habló de su propia madre, mi abuela, y de un escándalo en los años 70, un embarazo, un hombre que se fue, un pueblo que nunca dejó que su familia lo olvidara. Había crecido como la chica de la que la gente susurraba, la hija de la mujer que los había avergonzado a todos. Dijo que eso le había enseñado que el nombre de una familia era lo único que no te podían quitar si lo protegías con suficiente ahínco. No se estaba disculpando.
Creía que se estaba explicando. Pensó que si yo entendía la herida, perdonaría el cuchillo. Y por un extraño momento, sentada en esa cálida cocina, sentí algo por ella. No perdón, sino reconocimiento. Vi a la niña asustada dentro de la mujer fría, la que decidió de niña que nunca más sería aquella de la que el pueblo susurraba, y que había pasado 50 años asegurándose de ello, incluso si le costaba una hija y una nieta. La entendí. Eso es lo que nadie te dice sobre las personas que más te hieren, a veces las entiendes completamente y no cambia nada, porque entender por qué una persona cerró la puerta con llave no la abre. Extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmadita. La misma palmadita que había usado en mi lecho de enferma 9 años atrás, mientras mis cartas yacían marcadas como rechazado en su escritorio, y la pequeña calidez que había sentido se agrió. Había tenido una historia difícil. Había elegido escribir la misma historia sobre mi hija en lugar de romper el patrón. Bebí mi té. Dije las cosas amables que ella quería, y dejé que creyera que había sido comprendida y absuelta, cuando solo había sido comprendida. La noche antes de la víspera de Nochebuena, Elías y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento después de que Sofía finalmente se durmiera, y me hizo la pregunta que se había ganado el derecho a hacer. Dijo, «¿Todavía puedes alejarte de esto?» Lo decía en serio. Lo expuso claramente el abogado en él, asegurándose de que yo había considerado todo el expediente. Podríamos llevarnos a Sofía y construir nuestra vida y nunca volver a poner un pie en esa iglesia. Podríamos perseguir el fideicomiso discretamente a través de abogados, mantenerlo en privado, ahorrarnos el espectáculo. No le tenía miedo a mi familia. Solo quería estar seguro de que no estaba haciendo esto por la herida, por la maleta en la nieve, o por una necesidad de devolverles el daño. Y lo pensé honestamente porque él merecía una respuesta honesta y yo también. Le dije la verdad. Dije que no se trataba de hacerles daño, aunque no pretendería que no les dolería. Se trataba de Sofía. Durante toda su vida, mi hija había existido en ese pueblo como un secreto, algo que debía ser manejado, un rostro que no podía estar en la vitrina. Mis padres habían construido una hermosa historia pública en la que ella era la nota a pie de página vergonzosa. Y algún día Sofía tendría la edad suficiente para escuchar esa historia, para sentir el cuidadoso distanciamiento del pueblo, para preguntarse si tal vez ella realmente era algo que debía ser ocultado. No podía permitir que la mentira fuera lo más ruidoso. Necesitaba que la verdad fuera pública, registrada, presenciada, para que por el resto de su vida, mi hija pudiera saber que las personas que intentaron ocultarla eran las que tenían algo que ocultar. No lo hago para derribar su nombre, dije. Lo hago para que ella nunca dude del suyo. Elías me miró durante un largo momento, luego asintió y dijo algo que guardaré para siempre. Entonces me levantaré cuando tú te levantes. No necesitábamos ensayar nada más. Sabíamos exactamente lo que habíamos traído. Esa noche preparé el sobre. Quiero que sepas exactamente lo que había dentro, porque nunca usé una grabadora oculta y nunca escribí un diario secreto para agitarlo. Cada cosa en ese sobre era un documento real que ya existía, hecho por las personas a las que condenaría. Copias a color de 3 de las cartas rechazadas, con la letra de mi madre en negrita en el frente. Una copia de la nota falsificada de mi lecho de enferma, colocada al lado de uno de los sobres para que cualquiera pudiera ver que la misma mano escribió ambos. Una copia de la antigua demanda de paternidad de Elías y la nota del actuario de que no pude ser localizada. La carta de desalojo con el membrete de la ferretería de mi padre, fechada en la semana de Navidad, y una breve declaración firmada de Ivone confirmando la fecha y las circunstancias de nuestra admisión en la Casa de la Esperanza. Eso era todo. Sin acusaciones, con mis propias palabras, sin editorializar, solo los recibos en orden que convertían un año de mentiras susurradas en una línea innegable. Lo metí todo en un sobre simple y lo dejé en el mostrador donde lo vería por la mañana. Entonces mi teléfono vibró. Era Brenda. El mensaje de texto era corto y tajante, del tipo que la gente envía cuando está más nerviosa de lo que quiere aparentar. Decía, no hagas ninguna estupidez en la ceremonia de papá. Lo leí 2 veces. Me dijo 2 cosas. Me dijo que Brenda finalmente había intuido que la antigua Andrea no había vuelto del todo, que la hija complaciente en la mesa de los domingos podría estar jugando un juego a más largo plazo.
Y me dijo que tenía miedo, lo que significaba que tenía algo de que tener miedo, lo que significaba que yo había leído el fideicomiso, ¿verdad? No le respondí. Dejé que se preguntara. Dejé que pasara la última noche antes de la ceremonia sintiendo, por una vez, lo que yo había sentido en ese estacionamiento, incierta, desequilibrada, incapaz de ver lo que se avecinaba. Apagué la luz. Al otro lado de la ciudad, la iglesia ya estaba engalanada con velas para la mañana. Para la noche siguiente todos lo sabrían. La parroquia de San Miguel Arcángel en Nochebuena era hermosa, y me obligué a notarlo porque quería recordar el escenario exacto, velas en cada ventana, guirnaldas a lo largo de las bancas, una pancarta en el frente que decía, un legado de fe. Y debajo del púlpito, sobre una pequeña mesa, la banda bordada del pilar de la comunidad, doblada sobre un cojín de terciopelo. El santuario se llenó hasta las puertas traseras. Los del valle se sentaron cerca del frente, el viejo señor del valle erguido como un poste de cerca, Patricio a su lado, Brenda al final de la fila con un vestido rojo, su sonrisa ya trabajando. Mis padres se sentaron en la primera banca, mi madre con sus guantes de domingo, mi padre con el traje oscuro que reservaba para funerales y triunfos. El padre Miguel se movía entre ellos, cálido y joven, un hombre que había llegado a creer que realmente se tomaba en serio las cosas que predicaba sobre la verdad. Elías y yo entramos discretamente y ocupamos la última fila. Sofía entre nosotros con un vestido verde sosteniendo su conejo porque le había dicho que podía. Ivone se deslizó unos minutos más tarde y se sentó al otro lado del pasillo, con un rebozo doblado sobre el brazo, tal como había prometido. Nadie nos prestó atención atrás. ¿Por qué lo harían? El servicio transcurrió con sus villancicos y sus lecturas, y la luz de las velas hacía que todos parecieran más suaves de lo que eran, y yo me senté con el sobresimple apoyado en mi rodilla, con esa calma de las 3 de la mañana asentándose sobre mí como un abrigo familiar. Entonces el padre Miguel subió al púlpito, sonrió a la sala llena y dijo que era hora de honrar a una familia que había anclado esa congregación durante décadas. Le pidió a mi padre que se adelantara. El reloj que había estado haciendo tic-tac durante un año llegó a 0. Mi padre se levantó y yo también me levanté. No era la única de pie. Al frente Brenda también se había levantado, acercándose al púlpito porque, por supuesto, la familia había organizado un testimonio. Unas cálidas palabras sobre los García antes de que le pusieran la banda. El padre Miguel sonrió y dijo que el turno estaba abierto para cualquiera que deseara hablar sobre el legado de la familia. Brenda comenzó. Era buena. Siempre había sido buena. Hablando de fe y sacrificio y del ejemplo que nuestros padres habían dado, con la voz quebrándose en los momentos justos. Mi padre estaba de pie junto al púlpito con la cabeza ligeramente inclinada, humilde, listo para recibir. Y desde el fondo del santuario, en el hueco, cuando Brenda hizo una pausa para respirar, dije claramente, no en voz alta, Padre Miguel, ¿puedo añadir algo? Las cabezas se giraron. Podía sentir cómo la sala se reordenaba, el suave murmullo de 200 personas localizando la voz. El padre Miguel, que no sabía lo que yo sabía, sonrió y dijo, por supuesto, Andrea. Este es el momento para que la familia y los amigos hablen. Sube. La cara de Brenda hizo algo complicado. Mi madre se giró en su banca, y a través de todas esas filas, nuestras miradas se encontraron, y vi cómo su sonrisa se congelaba a medio camino de sus ojos, exactamente como en la versión de este momento con la que había comenzado. Ella lo sabía. Las madres lo saben. No podría haber dicho que había en el sobre, pero sabía que su hija silenciosa no se había levantado en una iglesia abarrotada por primera vez en su vida para recitar algo dulce. Subí por el pasillo central con mi abrigo sencillo y mi sobresencillo, pasando junto a los del valle, junto a mi hermana congelada en el púlpito, y me paré al lado de mi padre, lo suficientemente cerca como para oler su traje de funeral. Me miró con el comienzo de una advertencia en sus ojos. Me giré para encarar la sala y mantuve mi voz tan tranquila como junto a una cama. Quiero hablarles sobre el legado de mi familia, dije, porque creo que deberían saber lo que están honrando. La sala se quedó en silencio. No grité. Me había prometido que no lo haría. Y además el silencio estaba funcionando mejor que cualquier grito. Dije que 9 años atrás me enamoré de un buen hombre, y que a mis padres no les agradaba,
y que no discutieron conmigo sobre ello ni me lo prohibieron como hacen algunas familias. Dije que hicieron algo más silencioso, y levanté la primera carta para que la luz de las velas la capturara. Dije que esta era una carta que el hombre que amaba me había escrito mientras estaba asignado en el extranjero sirviendo a este país, y que nunca me había llegado. La giré para que se viera el frente y leí la única palabra escrita en ella con la letra de mi madre: rechazado. Levanté la siguiente. Rechazado. Levanté la tercera. Rechazado. Dije que había una docena de ellas, todas con la letra de mi madre, la misma mano que firmaba el directorio de la iglesia y las actas del club de jardinería. Y que junto a ellas había una nota que ella había falsificado con la letra de un extraño, y me había dado en mi lecho de enferma para hacerme creer que él nos había abandonado. Dije que mis padres habían pasado 9 años diciéndole a este pueblo que el padre de mi hija se había fugado, mientras las cartas que probaban que nunca lo hizo estaban en el propio escritorio de mi madre. Dejé que eso calara. 200 personas en una iglesia iluminada por velas haciendo la misma aritmética que yo había hecho en el vestíbulo de un albergue un año antes. Oí un sonido ahogado por guantes desde la primera banca. Aún no miré a mi madre. Miré a la congregación, a la gente a la que mis padres habían pasado 40 años impresionando, y vi cómo la historia que creían se desmoronaba en tiempo real en sus rostros. Luego dije: y hace un año esta noche, llevaron a mi hija y a mí a un albergue para personas sin hogar y nos dejaron en la nieve. Fue entonces cuando Elías se levantó atrás. No se adelantó y no levantó la voz. Simplemente se irguió alto con su traje oscuro, y toda la sala se giró para mirar al hombre del que les habían hablado durante 9 años sin haberlo visto nunca. Dije: ese es él. Ese es el hombre que supuestamente nos abandonó. Y les dije quién era en realidad. Un abogado militar, un oficial, un hombre que había pasado años presentando demandas en los tribunales tratando de encontrar a la hija de la que lo habían ocultado, chocando contra un muro que mis padres habían construido ladrillo a ladrillo. Sostuve la copia de su antigua demanda de paternidad, la nota del actuario adjunta, las fechas coincidiendo con las fechas de las cartas rechazadas, como 2 mitades de la misma cosa rota. La congregación miró a Elías, y observé algo que había deseado para Sofía toda su vida. La historia que mis padres les habían vendido, el hombre peligroso, el que se fue, la razón por la que la vida de la pobre Andrea salió mal, se derrumbó. Y en su lugar se erigió la persona real, digna y quieta, sosteniendo la mano de su hija en la última fila. El viejo señor del valle, el pilar de la parroquia, miraba fijamente a Elías y luego a mis padres con una expresión como si el suelo se hubiera movido bajo su banca. Elías dijo solo una cosa, con una voz que se oía sin esfuerzo: nunca dejé de buscarlas. Luego se sentó de nuevo junto a Sofía y le pasó el brazo por encima, y el mensaje de ese pequeño movimiento llegó a cada rincón de esa sala más completamente de lo que un discurso podría haberlo hecho. El hombre al que les habían enseñado a temer era el que consolaba a la niña. Mi padre, a mi lado, se había puesto gris. Mi madre tenía ambas manos enguantadas apretadas contra su boca, y Brenda, todavía de pie, congelada en el púlpito, cometió el error que la remató. Intentó recuperar la palabra. Brenda se acercó al micrófono y dijo con una voz preparada para el control de daños: esto es un malentendido familiar. Este no es el lugar. Y me giré hacia ella tranquila como siempre y dije: entonces no malinterpretemos el fideicomiso, Brenda. Levanté el último documento. Dije que mientras mis padres le decían a todo el mundo lo generosos y fieles que eran, mi hermana había redactado un fideicomiso para transferir el rancho, la tienda y las propiedades bajo su control y el de Patricio, y para excluirme por completo de la familia, usando la palabra distanciamiento. El distanciamiento que ellos habían fabricado dejándome en un albergue. Dije que fue redactado por su propio abogado y que estaba esperando ser finalizado antes del año nuevo. Me aseguré de añadir que no afirmaba que hubiera una sola firma en él todavía, solo que existía, listo y esperando, lo que le dijo a la sala exactamente de que se había tratado realmente ese albergue. No solo de la vergüenza de mi madre, de dinero. Y entonces dije la parte que había estado guardando, la parte que no se trataba de mí en absoluto, mirando directamente al viejo señor del valle en la segunda banca. Dije que entendía que la familia del Valle valoraba su nombre, y que probablemente no habían sabido nada de esto,
ni el albergue, ni las cartas, ni los problemas financieros que su nuera se apresuraba a cubrir con el rancho de otra persona. No tuve que acusar a Brenda de nada. Solo tuve que poner la verdad frente al único hombre cuya buena opinión sostenía todo su futuro. El viejo señor del valle se levantó. No me dijo ni una palabra. Miró a Patricio y luego a Brenda, y se abrochó el abrigo con la lenta finalidad de un hombre que cierra una cuenta, y salió de ese santuario en Nochebuena. Y Patricio, después de un segundo de consternación, siguió a su padre. La cara de Brenda, cuando la banca de los del valle se vació, era la cara de alguien viendo una balsa alejarse flotando. La fusión, el rescate, el trono desaparecidos en el tiempo que tardaron dos hombres en abrocharse los abrigos. No intentó tomar la palabra de nuevo. No quedaba suelo bajo sus pies, y yo no había levantado la voz ni una vez. Me volví hacia el frente donde la banda bordada todavía reposaba sobre su cojín de terciopelo, y esperé, porque quería que la sala viera a mi padre elegir qué tipo de hombre era, con todo el mundo mirando. No me decepcionó, lo que equivale a decir que me rompió el corazón una última vez, acorralado con el rostro gris. Su reputación de toda una vida desmoronándose en tiempo real. Mi padre hizo lo que le dijo a todo el pueblo exactamente quien había sido siempre. Dijo lo suficientemente alto para las últimas filas, las cartas fueron cosa suya. Carmen se encargaba del correo. Fue ella, no yo, frente a toda la congregación, con 40 años de matrimonio y una banda esperando en un cojín. Arrojó a la madre de sus hijos a los lobos para salvar su propio nombre. Y lo entendí al verlo que nunca había habido ninguna lealtad en mi familia. Ni hacia mí ni hacia Sofía, ni siquiera entre ellos dos. Solo existía el nombre. Y en el momento en que el nombre no pudo ser salvado, cada uno de ellos se agarró al bote salvavidas por su cuenta. El padre Miguel se acercó entonces al púlpito, y la calidez había desaparecido de su rostro, reemplazada por algo más grave, y creo que avergonzado de lo cerca que la iglesia había estado de coronar esto. Cogió el cojín de terciopelo con la banda, y dijo en voz baja al micrófono que el pilar de la comunidad no sería presentado esa noche, y que el asunto pasaría al consejo parroquial. Dejó el cojín detrás del púlpito, fuera de la vista. Mi padre se quedó en el centro de ese santuario sin nada sobre sus hombros y nada en sus manos, un hombre pequeño con un traje de funeral. Y por primera vez en mi vida, no le tuve miedo. Solo sentí la calma fría, limpia y silenciosa de algo finalmente terminado. Mi madre se desmoronó al final, y se desmoronó ruidosamente. Se levantó de la primera banca, con los guantes resbalando y la compostura perdida. La cuidadosa cara de iglesia que había mantenido durante 50 años finalmente se resquebrajó por la mitad. E hizo lo único que había pasado toda su vida evitando. Montó una escena. Me señaló y su voz subió hasta las vigas: lo hice por esta familia, todo lo que hice, lo hice por esta familia. Las palabras resonaron en la piedra, en el humo de las velas y en los rostros atónitos. Y quiero que entiendas la ironía que la remató. Me había abandonado en un albergue para evitar ser la mujer de la que el pueblo susurraba. Y ahora, gritando en el pasillo central en Nochebuena, se había convertido exactamente en eso. Por su propia boca, frente a todos aquellos por cuya opinión nos había cambiado. No le grité de vuelta. Me lo había prometido. Y además no era necesario. Dejé que su voz llenara la sala y la condenara. Y cuando finalmente se quedó sin aliento, le dije lo único que había planeado decirle, en voz baja, de la misma manera que ella me lo había dicho a mí un año antes en la nieve: tenías razón, mamá. Aquí es donde pertenecen los fracasados. Y dejé que todos en esa sala decidieran por sí mismos quién era el fracasado, la hija que había criado a una niña sola con la cabeza alta, o la familia expuesta en las ruinas de su propia y hermosa historia. Mi madre se hundió de nuevo en la banca. Mi padre no la miraba. Brenda ya se había ido. Las velas seguían ardiendo indiferentes, y 200 personas se sentaron en un silencio tan completo que podía oír la cera. No me había regodeado. No había mentido. Simplemente había traído la verdad a la sala, y la había dejado hablar. Volví a bajar por el pasillo central y no miré a mis padres, no miré la banca vacía de los del valle, y no miré el cojín de terciopelo detrás del púlpito. Miré a la última fila, donde mi hija estaba de pie ahora,
pequeña con su vestido verde, su conejo colgando de una mano, observándome acercarme a ella con ojos que habían captado más de la noche de lo que yo hubiera querido. Elías estaba a su lado con la mano en su hombro. Llegué hasta ellos y me arrodillé para estar a su nivel, de la misma manera que Ivone se había arrodillado ante ella un año atrás en el vestíbulo del albergue. Y Sofía me miró y me hizo la pregunta. La misma, la que había hecho en la nieve sin nadie que la respondiera. Mamá, dijo en el silencio de toda esa iglesia que escuchaba, ¿hicimos algo malo? Y esta vez había una respuesta. Y esta vez todo el pueblo estaba allí para escucharla. Tomé sus dos manos entre las mías. Dije, no, cariño. Nunca hicimos nada malo. Nunca. Y le dije lo suficientemente alto para que la sala iluminada por velas lo oyera, que el hombre que estaba a su lado era su padre, que la había estado buscando desde antes de que ella pudiera recordar, y que nunca, ni una sola vez, se había detenido. Sofía miró a Elías. Elías, que se había mantenido entero a través de todo, no se mantuvo entero a través de eso. Se agachó también y los tres estábamos allí juntos, al fondo de esa iglesia en Nochebuena, en la misma noche con el mismo tipo de clima frío, exactamente un año después de una maleta en la nieve. Excepto que esta vez, nadie se marchó. Y esta vez mi hija supo frente a todo el mundo, que nunca había sido aquello que intentaron ocultar. Las consecuencias llegaron como llegan las consecuencias cuando se han ganado. No todas de golpe sino de manera constante como una marea que no tiene prisa. El consejo parroquial se reunió en enero, y el pilar de la comunidad fue discretamente retirado del nombre de mi padre. No hubo una segunda ceremonia. Mi madre renunció al club de jardinería antes de que pudieran pedírselo, y la tercera banca del pasillo se quedó vacía los domingos. La ferretería y materiales García perdió el contrato con la cooperativa de agricultores de la región esa primavera, porque en un pueblo pequeño, la buena voluntad que mi padre había acumulado durante 40 años resultó ser lo único que mantenía las puertas abiertas. Y la buena voluntad, una vez gastada, no se recupera a crédito. En las semanas siguientes, el viejo señor del Valle se reunió con sus abogados y deshizo discretamente el acuerdo. El respaldo informal del banco para las deudas de Patricio se agotó, la fusión se derrumbó y el fideicomiso se vino abajo con ella. Brenda y Patricio se separaron en verano, la balsa a la que ella había intentado subirse empujándonos ya se había ido. No pretenderé que no sentí nada al ver cómo el cuidadoso mundo de mi familia se venía abajo. Sentí el dolor que sientes por algo que podría haber sido bueno y eligió no serlo, pero no me sentí culpable, y no miré atrás. Elías solicitó un traslado a una base a una distancia manejable y lo consiguió. E hicimos el paciente trabajo legal de establecer sus derechos como padre de Sofía. Esta vez sin nadie interponiéndose en el correo. Nunca intentó compensar los años perdidos de golpe. Simplemente apareció cada semana, y luego cada día, de la manera constante en que hacía todo. Sofía empezó a llamarlo papá, a su propio ritmo cuando estuvo lista. Y la primera vez que lo hizo en el asiento delantero de su cuidadoso coche, tuve que mirar por la ventana un minuto. Rentamos una casa de verdad en el lado bueno de la ciudad, con nuestros nombres en el contrato de arrendamiento y sin necesidad del permiso de nadie. Y en la repisa de la chimenea, finalmente en un marco, había una fotografía del rostro de mi hija. La gente a veces me pregunta si rompí por completo con mis padres, y la respuesta es más complicada que un sí por Sofía. Tuve que decidir qué tipo de acceso tendrían dos personas que abandonaron a mi hija en un albergue a esa niña, y me negué a dejar que mi propia ira tomara esa decisión, porque la decisión pertenecía al bienestar de Sofía, no a mi herida. Así que establecí un límite del tipo claro que debería haber aprendido a establecer una década antes. Les dije a mis padres que no podían estar casualmente en la vida de Sofía, no en los viejos términos, no como los abuelos que decidían que nietos valían la pena fotografiar. Si alguna vez querían una relación con ella, comenzaría con la verdad dicha claramente a su cara, y sucedería en mis términos, supervisada, lenta y solo si la propia Sofía alguna vez lo deseaba. No como un castigo sino como un muro del tipo que construyes para mantener a un niño seguro, con una única puerta estrecha y yo sosteniendo la llave. Mi padre nunca intentó cruzar la puerta. Mi madre, para mi sorpresa, le escribió una carta a Sofía una vez, una de verdad, sin letra falsificada, sin palabras estampadas en el frente.
Y la leí primero y era lo más parecido a una disculpa que jamás hubiera esperado de ella. Y la guardé en una caja para que Sofía la lea cuando sea mayor y pueda decidir por sí misma qué hacer con ella. Eso es lo máximo que podía darles, y ya era más de lo que nos habían dado a nosotros. No criaré a mi hija para que sea cruel, ni siquiera con las personas que fueron crueles con ella. Pero la criaré para que sepa que el amor sin respeto es solo control con un nombre más bonito, y que tiene permiso para cerrar una puerta. Han pasado algunos años. Las consecuencias se llevaron la mayor parte del primero, y la tranquila reconstrucción se llevó el resto. Y Sofía es mayor y conoce toda la historia, porque decidí hace mucho que la oiría de mí antes de oírla de un pueblo al que le encanta hablar. Sabe de la maleta y la nieve y las cartas marcadas como rechazado. Y sabe el final, la parte en la que su padre se levantó en una iglesia y la verdad se levantó con él. Una reputación, he aprendido, es solo una historia que otras personas acuerdan contar sobre ti. Y en el momento en que la verdad cruzó la puerta, nunca fue lo suficientemente fuerte como para sostenerse frente a una niña a la que deberías haber amado en primer lugar. Eso es lo que mis padres nunca entendieron. Pensaban que el nombre era el tesoro. El tesoro era la niña del abrigo rojo que dejaron en el estacionamiento, y me la entregaron a mí, y no tienen ni idea de lo que regalaron. Si alguna vez has sido a quien llamaron fracasado, la maleta en la nieve, la pregunta que un niño no debería tener que hacer, la letra que decía rechazado, escúchame. Tu valor nunca estuvo en sus manos para calificarlo. Dime en los comentarios quién en tu vida necesitaba escuchar eso esta noche. Comparte esto con la persona que lo entendería sin que se lo explicaras. Y suscríbete a Venganza Familiar Oculta, donde las personas que fueron dejadas en el frío siempre encuentran el camino de regreso a la puerta y la cruzan de pie.